Bonjour emprendedoras, estoy muy feliz de presentar un nuevo episodio de la Franchoteca Invita. Hoy recibo a Alejandra Can o Ale de Negocios Mom Friendly, como muchos la conocemos en redes. Es una mujer con múltiples facetas y la de hoy que vamos a explorar juntas es la de emprendedora especialista en marketing y creación de contenido amigables con la maternidad. Ale es mercadóloga especializada en Meta Ads y redacción publicitaria para anuncios e emails, y recientemente creó una marca hermana, un nuevo proyecto sobre el cual vamos a profundizar el día de hoy. Sin más preámbulos y para que tú nos cuentes por ti misma quién eres y a qué te dedicas, le doy la bienvenida a Ale. Muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia. ¿Cómo te sientes de llegar aquí con la Franchoteca? Pues Vini, muchísimas gracias, me siento muy agradecida de estar aquí por la invitación. La verdad es que creo que, bueno, estoy muy emocionada de compartir mi experiencia, de ser parte como de esa red de mujeres que vas conformando a través de tu podcast. Así que, bueno, muy contenta. Gracias. Muchas gracias, Ale. Para iniciar un poquito, sé que algunas de mi audiencia ya te ubican, pero hay otras que te van a descubrir, entonces vamos a empezar con el inicio, con esta pregunta que me gusta mucho hacer a las mujeres, que es cuáles son las facetas que representan tu vida actual. Tenemos muchas facetas siendo mujer que tenemos o debemos o queremos explorar en el cotidiano, entonces pues me gustaría que tú misma puedas presentarte, quién eres, de quién se conforme tu familia, a qué te dedicas, cuáles son tus pasatiempos, etc. Claro que sí, muchas gracias Vini por este espacio. Pues bueno, yo de profesión soy mercadóloga, estudié mercadotecnia y negocios internacionales y desde el principio me he dedicado al marketing digital. Ya platicaré cómo es que me fui derivando hacia los nichos que actualmente atiendo, ¿no? La verdad es que tengo múltiples pasiones y múltiples hobbies y eso a veces me ha costado como enfocarlo o de alguna manera restringirlo, ¿no?, a pocas cosas, porque me interesan muchas. Algunas de ellas, me gusta mucho la fotografía, hago fotografía, eso es algo que mucha gente no sabe, pero hago fotografía de alimentos y fotografía de productos. Actualmente es más como un hobby pagado, y no le dedico mucho tiempo, pero es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho también la danza, que recientemente retomé. Me gusta hacer libros pop-up, de estos libros como pues que se abren y que se despliegan. Me gusta mucho escribir también, entonces bueno, ahí intento como dedicar un poco por lo menos de tiempo y sobre todo de ser constante a lo largo del tiempo en esos intereses. Soy mamá de 2 peques, una niña de ya 10 años y un niño de 3 años, entonces bueno, ahí estoy también bastante entretenida con la crianza, con todos los retos que implica pues ser mamá, ¿no? ¿Y qué más te puedo decir? Pues bueno, básicamente en eso divido mi tiempo, me gusta mucho leer también, y pues bueno, sí, básicamente en cuanto a mis facetas principales yo te diría que son esas. Ok. Bueno, creo que está empezando a llover, espero que esto no va a interrumpir lo que ustedes nos pueden estar escuchando ahorita. Cualquier cosa pues ya veremos en el momento de la edición. Mira, me parece sumamente interesante cómo vas compaginando pues diversos hobbies, diversas experiencias profesionales con la maternidad. Entonces vamos a empezar con el inicio de lo que es tu expertise. Siempre me gusta darle el espacio a cada mujer que invito para pues compartir sobre lo que más le gusta hacer, pero también sobre lo que mejor sabe compartir a los demás, que en tu caso pues ya nos dijiste es marketing digital. Entonces pues cuéntanos de dónde nace la historia, cómo empieza tu carrera, cómo tal vez te transformas a ser profesionista independiente y manejar todo eso vía remota. Claro, con gusto. Pues mira, yo como te decía, cuando salí de la universidad me empecé a enfocar desde el principio en hacer marketing digital. Al principio atendía a empresas. Bueno, pues yo desde el principio de mi carrera, desde que salí de la universidad, me empecé a enfocar en marketing digital.
al principio tendía a negocios locales diversos, hacía un poco de todo en el sentido de que creaba contenido, hacía algunos anuncios, hacía páginas web, no tenía un nicho específico. Y bueno, yo acabo de mencionar que tuve a mi primera hija a los 23 años, prácticamente al momento de terminar la carrera. Entonces yo empecé a vincularme con muchos círculos de mujeres, grupos de crianza, de lactancia, y me di cuenta de que había una necesidad pues común, ¿no? O sea, como que yo estaba tratando de encontrar un modelo de negocio que pudiera compaginar con la maternidad tal como yo la quería vivir, y así como yo había muchas más, ¿no? Muchas otras mujeres en esos círculos que además necesitaban hacer marketing para sus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió la idea de irme enfocando en esa área, que ya no tender como a todo tipo de negocios locales, digamos, sino irme especializando de alguna manera en estos modelos de negocio amigables con la maternidad o compatibles con la maternidad, ¿no? Y fue así que empecé como a elegir ese nicho. Antes de eso, bueno, yo había probado también un negocio, bueno, dedicarme al 100 a lo de la fotografía gastronómica, había como probado otros modelos de negocio que al final sentía que no terminaban de encajar, de cuajar, por alguna razón no me eran como convenientes o rentables o cómodos. Y pues bueno, empecé ya a diseñar talleres específicos para mamás emprendedoras. Empecé a hacerlo de manera presencial, entonces teníamos como una pequeña ludoteca en el espacio donde los ofrecía. La idea era que las mamás pudieran llevar a sus peques y bueno, que estuvieran ahí, ¿no? Conviviendo mientras nosotros estábamos también en nuestro espacio. Y pues bueno, la verdad es que es un área que me apasionó, me gustó un montón, porque además tiene mucho que ver pues con empoderamiento femenino, con perspectiva de género, con entender la realidad específica de este mercado que no es atendido por otros programas de emprendimiento, ¿no? O sea, muchos programas de emprendimiento se enfocan casi como en el perfil de emprendedor hombre, soltero, con tiempo libre ilimitado, ¿no? Entonces, la diferencia, creo yo, importante es que bajo estos modelos, como que primero se piensa en la idea de negocio sin pensar si es compatible contigo, ¿no? Entonces, si es una idea rentable, si es una idea pues viable, etcétera, pero al momento de que tú lo quieres compaginar con otras áreas de tu vida, pues choca, ¿no? Porque no hay realmente esa planeación previa. Entonces yo lo que hago a través de este proyecto, que en Instagram está como @negociosmomfriendly, es tratar de ayudarles a encontrar un modelo de negocio que desde el principio considere pues todas sus otras precisamente facetas, sobre todo la parte de la maternidad, ¿no? Que sea un negocio que puedan integrar en su vida, y que sea también lo menos pues estresante posible, ¿no? Que sea lo más amable consigo mismas que se pueda. Y pues bueno, curiosamente a lo largo de todos estos años, muchas de las clientas mamás que he tenido han sido psicólogas. He trabajado con un montón de psicólogas desde el primer taller que di. Un montón eran psicólogas, por alguna razón. Entonces, pues bueno, sin querer me he especializado como en hacer marketing para psicólogas, ¿no? Tengo un curso que se llama así, Marketing para Psicóloga, y este año decidí abrir un nuevo proyecto dedicado específicamente a psicólogas y psicólogos, ¿no? O sea, como marketing para vender bienestar, para vender salud mental. Y pues bueno, así que en este momento estoy dedicada a esos dos proyectos, a marketing mom friendly, digamos, amigable con la maternidad, y marketing para psicólogas o psicólogos. Okay, me parece sumamente inspirador, porque sé que muchas de las emprendedoras con quien yo puedo convivir, o ya sea digitalmente o presencialmente, con Frenesí y la Franchuteca, pues tenemos esta dinámica de buscar la manera de estar con nuestra realización profesional con un sentimiento adecuado, cómodo y también algo retador, y a la vez pues sin pues desperdiciar el tiempo que podemos aprovechar con nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo no tener que escoger, ya sea dedicarte completamente a la maternidad y olvidando tu realización profesional que hace quien eres en el momento antes de ser mamá, y a la par pues tampoco
meterte completamente en la realización profesional y sentir que tienes culpabilidad porque no pasas suficiente tiempo con tus hijos, etc. Yo platico mucho cómo logro esta combinación en mi cotidiano y este podcast es para compartir cómo lo hacen otras mujeres emprendedoras porque cada familia es un mundo, entonces tú cómo compaginas tus tiempos laborales con tus cursos, con tu comunidad, con el marketing a tus tiempos de maternidad. ¿Cómo es un día típico, una semana típica o algunos consejos que te funcionan a ti para que otros los puedan probar? Claro, encantada. La verdad es que este es un tema que he pensado y sobre el que he escrito un montón, o sea, he explorado muchas alternativas, he probado muchas cosas que no me han funcionado, otras que sí, entonces bueno, voy a tratar de resumir las cosas que considero que pueden ser más útiles para la audiencia. Pues bueno, ¿cómo es un día típico o cómo intento que sea un día típico? Porque ya sabemos que puede haber muchas variables, ¿no? Yo intento trabajar en horario escolar, o sea, como en un horario de entre 9 a 1 más o menos, o sea, intento trabajar como 25 horas por semana aproximadamente. E intento también que sea como solo por las mañanas para que yo tenga las tardes y las noches libres, ¿no? Entonces, pues bueno, llevamos, tanto mi pareja como yo trabajamos en línea, digamos, entonces llevamos a los peques, dependiendo de cómo esté mi agenda, a veces vamos a un café, que es un café de unos amigos, donde tenemos una colaboración y entonces ahí nos quedamos a trabajar. En caso de que no, pues yo me quedo en la casa, ¿no? a hacer los pendientes. Luego vamos por o sea, yo trabajo esa mañana, vamos por los peques y regresamos como a la rutina de la tarde, que es acompañar a mi hija que va a ballet, atender a mi bebé pequeño y pues estar como en la tarde en la casa, ¿no? Ese es el plan. Ahora muchas cosas, pues bueno, pueden salirse de ese plan y a veces yo sí termino trabajando en la tarde o en la noche, ¿no? Pero bueno, intento como esto. Para mí algo súper clave, pues bueno, es la red de apoyo, o sea, tener una red de apoyo que puede empezar con la pareja, pero también puede incluir otras personas. En mi caso, mi mamá siempre ha estado como muy, muy cercana a nosotros y es como un gran apoyo, no solo como con cuestiones, digamos, logísticas, sino también emocional, ¿no? Es como un soporte importante para mí. Mi grupo de amigas, yo cada vez que alguien me pregunta algo sobre esto, me gusta hablar de la importancia de tener amigas, pues esas mujeres que no te van a juzgar, que te van a comprender, que a lo mejor van a tener pues ya sea un estilo de crianza similar, ¿no? Que por lo menos van pues sí, a acompañarte de manera amorosa, de manera respetuosa. Para mí eso también es súper clave, porque pues puede tener muchos altibajos, ¿no? Todo este proceso. Otra cosa importante para mí ha sido como irme desprendiendo de esa mentalidad, digamos, o de ese enfoque de empleada, digamos, a través del que pensamos que tenemos que estar siempre ocupadas, ¿no? O como que cumplir tareas por cumplir, ¿no? Y empezar como a abrazar ese enfoque más de... Hay un concepto que me gusta mucho que es el de slow productivity, que es como la productividad lenta, como de trabajar a tu ritmo, enfocarte en las tareas que de verdad son importantes, o sea, tener esa visión como de ¿no? Identificar a qué voy a dedicar mi tiempo, qué es lo que realmente vale la pena, ¿no? Y cuáles otras son tareas como más de relleno, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio de enfoque también para mí ha sido muy, muy clave, ¿no? Porque me ha permitido que no solo trabajar poco o pocas horas, sino enfocarme en lo que de verdad es importante y perder menos tiempo, ¿no? O sea, al principio yo sentía que perdía, o sea, sí, como que empezaba a hacer cosas que a lo mejor no terminaba o me dedicaba mucho a hacer pequeñas tareas que al final no estaban aportando lo suficiente a mi negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido toda una travesía llegar a un punto en el que puedo decir, bueno, ya le agarré la onda a esto, ¿no? Y ya sé mucho mejor cómo distribuir mi tiempo para que pues pueda ser productivo, más que productivo, para que pueda ser todo más eficiente, ¿no? Correcto, sí, es un tema de la eficiencia, de la productividad que ya hemos tocado en otros episodios de podcast con otras invitadas de quiénes son, o sea, a quién son su expertise. Entonces, en tu caso, ya que tienes tu red de apoyo, pero también tienes tu círculo emprendedor
mayormente compuesto de psicólogas, pero pues no del todo psicólogas tampoco. Y supongo que tienes mucha experiencia con esos 10 años en esta gran evolución que conoció el marketing digital, o sea, hace 10 años. La creación de contenido, el marketing digital no estaba todavía tan presente en la conciencia de los emprendedores. Con tu expertise hoy en día, ¿cuáles serían los tipos de marketing digital que recomendarías a personas que tienen el mismo estilo laboral y personal del que tenemos nosotras dos, que en este caso son las emprendedoras que trabajan pues por su propio negocio, a las horas que deciden invertir al día o a la semana? Pues fíjate que lo primero que recomendaría, más que un tipo específico, es ser muy consciente de cuánto tiempo tienes para dedicar, bueno, no solo a tu negocio, sino específicamente a tu marketing, ¿no? Para luego poder elegir una estrategia que quepa en esa cantidad de horas, porque a veces nos planteamos, no sé, por ejemplo, me ha tocado ver muchas veces que emprendedoras me dicen, no, es que yo quiero crear contenido en video, ¿no? En modelo como influencer. Pero al momento de ver la realidad de las horas que tienen disponible para eso y las habilidades que tienen o el equipo con el que cuentan y demás, la realidad es que no cabe actualmente en su agenda, habría que hacer ajustes, ¿no? Entonces, depende del tiempo que tengas disponible, depende de las habilidades también que a lo mejor hayas desarrollado. Pero, dicho esto, si yo tuviera que elegir uno que considero que aplica casi siempre para este perfil, digamos, de emprendedora, son los anuncios, los meta ads, por ejemplo, en Facebook e Instagram, porque te dan una visibilidad inmediata, porque no necesitas ya tener una audiencia, no necesitas tener como, pues digamos, incluso puedes estar partiendo desde cero, ¿no? Y con esta inversión, pues te da mucha visibilidad. Digo, hay que tener en cuenta factores, ¿no? Como que tener una buena propuesta de valor, una buena marca, como tú sabes, o sea, que tenga, que el mensaje de marca sea claro y otros elementos, ¿no? O sea, no digo que sea que apretar un botón y ya funciona mágicamente, pero sí es como mucho más, pues de alguna manera inmediato, de alguna manera más sencillo, ¿no? Llegar a una gran audiencia con estos anuncios pagados. Y a mí me gusta también sugerir combinarlo con un contenido estratégico en el sentido de que ayude a que las personas confíen más en ti, ¿no? O sea, como que llegan a tu cuenta y entonces lo que ven te da más autoridad, inspira más confianza, ¿no? Entonces esa combinación de ads más este tipo de contenido creo que es algo que puedo aplicar casi siempre para este perfil de cliente. Ok, y para dar un ejemplo concreto, digo, obviamente tú eres la experta y vamos a recurrir a tus servicios cuando lo necesitamos, pero para personas que no están familiarizados con estas palabras, esos temas, para nosotras dos se nos hace sumamente común, pero vamos a dar como que ejemplos concretos de qué tendría que llevar, no sé, una campaña o una meta ads que tú estás acostumbrada a hacer y que ves que sí está funcionando, o sea, sin dar exactamente cómo se hace, claro, sino que para orientar y que tengan algunas ideas de lo que pudieran implementar. Claro, fíjate que algo que suele funcionar muy bien es como, es curioso porque los anuncios que mejor funcionan muchas veces son los que menos parecen anuncios, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo digo cuando explico cómo escribir un anuncio es no pienses que estás escribiendo un anuncio, porque cuando pensamos voy a crear un anuncio nos vienen a la mente palabras o frases ya hechas publicitarias, ¿no? De venta. Exacto, como no te pierdas esta oportunidad o como esta temporada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que pensar que las personas en redes sociales estamos muy estimuladas y además distraídas y con mucho contenido, muchas cosas que ver, ¿no? Entonces lo primero que hay que conseguir es llamar la atención, y para ese llamar la atención algo que suele funcionar es que no se vea de entrada como un anuncio, sino que sea algo interesante, algo útil para la audiencia, ¿no? Hay una frase de un publicista famoso que me gusta, que es las personas no leen, como dice, las personas no leen anuncios, leen lo que les interesa, y a veces eso es un anuncio, ¿no? Algo así, no sé si lo parafraseé o algo, pero, o sea, es como pensar qué le interesa a esta audiencia, ¿no? O sea, qué es lo que le voy a dar, que le pueda servir, que le pueda llamar la atención. Puede ser un formato test, puede ser un formato
como de un tip, un insight o un dato revelador, derribar un mito de lo que, ¿no? Del área, una checklist, o sea, ese tipo de formato útil suele funcionar muy bien para captar la atención y además te filtra bien a la audiencia a la que quieres llegar, ¿no? Entonces, ya de eso, luego es importante vincularlo con lo que estás ofreciendo, con la oferta, y con una llamada a la acción clara, ¿no? Que es envía mensaje, pídeme el temario, pídeme el catálogo del producto o lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, ese enfoque a veces encuentro como un poco de resistencia, ¿no? Porque como que, no sé, las personas tal vez piensan que al momento de hacer publicidad yo hago esos anuncios típicos como de poner estrellas de precio o ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad suele ser más bien como camuflarse, ¿no? Entre los contenidos, digamos, normales, orgánicos, ¿no? Hacer uno que es, pues sí, que se integre, que sea llamativo para la audiencia y que te conduzca, ¿no? O sea, hacia esa oferta que quieres. No sé si esto responde. Sí, y entiendo totalmente porque veo que pues tanto en tu propuesta de valor como en los anuncios que pones en marcha para tus clientes, siempre tratando desde el punto de vista amigable. O sea, sí buscamos vender los negocios, los servicios que tenemos dentro de nuestros negocios. Obviamente, cualquier negocio es para que rinde frutos, para que con eso tengamos el estilo de vida que queramos, pero pues también lo podemos hacer de una manera amigable. O sea, no tenemos que bombardear, como dices, con estrellas color rojo y o sea, algo que sea muy espantoso, y hasta nosotros cuando abrimos Instagram y veamos cosas así decimos, ay, o sea, no lo voy a pasar ni lo voy a leer porque es muy agresivo, ¿no? Entonces es buscar como que el punto intermedio. Me surgió una pregunta que no estaba preparada, a ver si no te va a asustar, pero yo he escuchado mucho el mito, creo yo, un poco el mito de que tampoco hay que quedarse totalmente enfocado en una comunicación y un marketing en Instagram. O sea, sí puede ser podemos sacarle mucho provecho, pero también hay un riesgo porque no nos pertenece. Sí. Es algo que al menos yo trato de compartir a las emprendedoras a quien asesoro, de que, ojo, busca manera de crear vínculo con tus clientas, que si mañana, aunque no cierra, pero solo hay una falla en la Matrix y no puedes prender tu Instagram para contactar a tus clientas que ya tienen citas o que van a agendar citas, ¿cómo las vas a comunicar? ¿Tú crees esto que es real, que es mito? ¿Y cuál sería la otra oportunidad para las mujeres que no son tan hábiles con la tecnología fuera del Instagram? Vale, sí, es una gran pregunta y de hecho creo que totalmente es verdad. No podemos depender ni de Instagram ni de ninguna red social en concreto. Lo ideal es que tengamos listas de clientes y maneras de contactarlos. Lo más usual, lo que se suele recomendar es el email marketing, pero justamente digamos que mis dos especialidades profesionales son justamente los anuncios pagados, o sea, los ads, y el email marketing, ¿no? Entonces yo te diría, ese es como sería mi alternativa, tener una lista y pues enviarles comunicaciones a través de newsletters o de emails de venta. Pero justamente para quienes no son muy tecnológicas o no tienen como mucho conocimiento técnico o un equipo detrás, todo esto puede resultarles como más complejo, ¿no? Entonces, la alternativa que yo suelo recomendar es simplemente tener el WhatsApp de las personas, tener listas en WhatsApp. Pueden estar respaldadas también en un Excel, por ejemplo, ¿no? Y de manera que tenga ya sea el número de WhatsApp o el correo, ¿no? de las personas, y de esa manera se puede ya pues tener esa comunicación, ¿no? Y creo que sí, de hecho, justo a veces otra de las cosas que veo que pasa es que nos estamos enfocando siempre como en conseguir nuevos clientes, ¿no? En la estrategia para captar nuevos, pero es súper importante ver todos los que ya tienes, ¿no? O sea, es mucho más fácil venderles a quienes ya te han comprado antes, a quienes ya confían en ti, ¿no? Entonces, yo diría tenerlos por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Mandarles de vez en cuando algo útil o simplemente como retomar el contacto de una manera amigable, ¿no? O sea, que no suena nuevamente como solo venta, ¿no? Como fría,
y contarles, mira, en este momento estoy abriendo espacio para tal servicio, o tengo 5 lugares para este taller, ¿no? Y de esa manera ir retomando el contacto. Pero sí, creo que es crucial que independientemente de la estrategia de captación de clientes que tengamos y de la red social en la que estemos, tengamos una lista de clientes, o sea, por fuera, ¿no? Y que justamente sea algo como nuestro, como dicen, un activo del negocio, ¿no? Un portafolio de clientes, como decían Exacto. los abogados, los contadores, Exacto. quien sea. Sí. Un portafolio que puedes tener en tu agenda, en tu libreta de repertorio, como teníamos anteriormente, o en una lista de emails, o en un WhatsApp. Definitivamente concuerdo 100% contigo de que es 1000 veces más fácil volver a vender a un cliente que ya confió en nosotros, independientemente de que no vendemos exactamente el mismo tipo de producto. O sea, yo lo he visto, he podido vender a unas emprendedoras tanto la agenda de emprendedora como los sellos, como una asesoría. O sea, y la finalidad de los 3 productos no es la misma, pero todas tienen un vínculo entre ellas. Entonces compagino, o sea, súper bien con esta idea. La trato de compartir mucho, aunque sí, como dices, encontramos como que cierto freno, porque muchas piensan que sí, siempre hay que correr atrás del nuevo seguidor, del nuevo cliente, de la nueva oferta, del nuevo servicio, del nuevo producto, del nuevo todo, cuando a veces para nuestra vida de emprendedora, mamá y todas las facetas que compaginamos en el día a día, recuperar lo que ya creaste, recuperar un cliente, te va a hacer ahorrar muchísimo tiempo de operación para lograr una venta. Es en este sentido que yo digo que es más fácil, o sea, fácil en que no tienes que invertir todo desde cero otra vez. Entonces me da mucho gusto que lo hayas mencionado sin que yo ponga la pauta, porque pues quiere decir que estamos totalmente en sintonía. Sí, sí, en el mismo canal. Hablamos de tu cotidiano, hablamos de tu especialidad, hablamos de tips concretos que le podemos dar a las emprendedoras el día de hoy. ¿Hay algún otro tema que tal vez yo no haya tocado en este momento y tú quisieras compartir? Algo de tu especialidad o de... Bueno, sí, hay el tema de tu nueva área de oportunidad que estás como que lanzando, que es vender psicología. Sí. Igual ahí tal vez podríamos explicar por qué tener un nicho nos ayuda en el marketing de contenido en vez de querer vender a medio mundo, ¿no? Es algo que yo pregunto mucho cuando inicio un branding. Siempre les pregunto a quién quieres vender y me dicen a mujeres y hombres de 20 a 50 años, y yo pongo un foco rojo así de que todos queremos vender a todo el mundo, pero la realidad es que buscar este nicho sí es también una estrategia de marketing. Sí, sí, la verdad es que te permite conectar mucho mejor con las personas, ¿no? Y poder ofrecerles tanto productos como pues piezas de contenido, anuncios, como mucho más concretas. Sí, pues bueno, a través de ese proyecto que, como mencionas, se llama Vende Psicología, estoy llegando a esa audiencia que, como te decía, ya tenía esa audiencia sin quererlo un poco, digamos, a través de la experiencia anterior, y estoy también llegando a nuevo público de psicólogas y psicólogos. Y sí, esto a mí me parece muy importante determinar muy bien el nicho, y muchas veces no depende solo de cuestiones demográficas, ¿no? Seguro tú lo sabrás bien, o sea, no es como edad, profesión, sino más bien el problema que tienen, ¿no? Pueden no tener mucho en común en cuanto a la demografía, pero qué problema tienen, qué están buscando, ¿no? En el caso específico de este proyecto, estoy dirigiéndome a psicólogas y psicólogos, pero que además están buscando emprender un negocio online y que están buscando hacer un marketing más slow, como me gusta llamarlo, como más sensible, ¿no? Porque también hay muchas tácticas de marketing como más agresivas, muchas comunicaciones que tienden a ser más, pues más, no sé, como bruscas, a lo mejor con la audiencia, ¿no? Y a mí me gusta mucho, y además he descubierto que hay muchas psicólogas y psicólogos que están buscando, o sea, que tienen como una resistencia ante el marketing y ante las ventas, porque no quieren molestar, no quieren invadir, no quieren interrumpir, o sea, no quieren ser como, ¿sabes?, tener ese estilo. Es un tema que platicaba con una invitada anterior que es psicóloga, justamente en que en el sector de la salud o cerca de la salud
no tienen branding, no consideran tenerlo porque piensan que se va a ver demasiado para ventas, cuando realmente el cambio de chip que platicábamos con ella, psicóloga, diciendo, es que yo estoy ofreciendo un servicio para que mejore la salud mental del consultante, del paciente, del que acompañamos, o sea, como lo quieren llamar, pues este cambio de chip también ayuda mucho en el proceso de, si estás en el sector de la salud, se te complica querer vender como tal porque hay mucha resistencia en que no puedo abusar o aprovechar de las personas que están teniendo una situación en este momento, pero la realidad es que tu servicio sí les va a ayudar a llegar en otro punto y mucho más importante tal vez de los servicios que nosotros podamos compartir, o sea, estamos hablando de la salud mental, entonces es la base de cualquier persona, cualquier mujer, cualquier emprendedor sano que quiere avanzar con su negocio, necesita cuidar su salud mental. Entonces sí, entiendo esta parte de la resistencia que pueden vivir los que están en el sector de la salud. Y lo otro que quería remarcar es que enfocarse, tener un nicho como tú lo tienes, tú me dirás si estoy en lo correcto, realmente no cierra ventas, no cierra ofrecer tu servicio. Muchas veces yo veo que pensemos que por estar en un nicho específico nos vamos a limitar. No sé si comprendes a dónde quiero llegar. Yo no creo que sea así, al contrario, yo creo que el boca en boca puede funcionar mucho más cuando estás en este nicho. ¿Tú qué opinas sobre este nicho en específico que conoces? Sí, yo creo que justo no se trata de limitarte y digo, también es más bien como una manera de dirigirte, ¿no? De autodirigirte, de decir yo por ahí voy, por ahí quiero ir, pero no significa que que no puedas a veces aceptar clientes que no entran completamente en el nicho, y además creo que es una manera de diferenciarte definitivamente y de ir profundizando en la calidad, que eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que no se menciona cuando hablamos de una estrategia de marketing. O sea, hablamos de contenido, hablamos de publicidad, hablamos de redes sociales y casi no se menciona el concepto de calidad, y para mí es como el corazón, ¿no? Porque en realidad la calidad de lo que tú entregas es lo que va a hacer que la gente regrese, que lo que la gente te recomiende, ¿no? Entonces al momento de ir especializándote en un nicho, puedes ir sistematizando tus procesos, puedes ir puliendo y mejorando esa calidad, o sea, hacer que sea como que encaje como un guante, ¿no? A ese nicho. Por ejemplo, hablando específicamente de las psicólogas, yo ya tengo como procesos concretos, preguntas concretas que les hago para que la publicidad sea más efectiva, ¿no? O sea, tengo como cuestionarios o, digamos, plantillas, ¿no? O sea, todo eso siento que va mejorando la calidad de mi servicio, versus que si, digamos, cuando me dedicaba como a atender a muchos negocios diferentes, ¿no? Hablando específicamente de lo que yo hago. Entonces, bueno, para mí eso también es muy importante, pensar en elegir un nicho, un área donde tú puedas ir puliendo tus habilidades y puedas ir como haciendo un proceso optimizado. Otra cosa que quería, en lo que regresa a la pregunta, otra cosa también que creo importante, tanto para las psicólogas como en general para emprendedoras, es esta noción, bueno, no sé qué opinas tú, ¿no? Como de aprender a vender realmente, ¿no? O sea, de aprender a resaltar todo lo bueno, lo valioso que tienen tus servicios, ¿no? Que siento que nos cuesta un montón porque a veces tenemos este discurso como de modestia, ¿no? Como de, no sé, de humildad, a lo mejor malentendida, y entonces cuando se trata de hablar de nosotras, estamos como un poco empequeñecidas, siento yo, ¿no? Como que, ay, no, ¿cómo voy a hablar así de mí, ¿no? O sea, no se trata de presumir para nada, sino de simplemente mostrarle a las personas por qué lo que tenemos es valioso, ¿no? Es bueno, no sé qué opinas. Sí, justo está muy interesante esta pregunta, porque yo diría que he notado como, no sé si es cuestión de género o de giro en los cuales estamos, pero siempre cuando yo les pregunto, preséntame tu negocio, siempre me dicen, bueno, tengo un pequeño negocio. Sí. Yo tengo mucho cuidado a veces con comprender las palabras que utilizan las empleadoras, las clientas que llegan conmigo, porque pequeño puede ser
una visión real, o sea, literal es pequeño porque solo soy yo y solo tengo un producto que hago y no estoy expandiéndome mucho, pero también yo siempre busco cuidar y incentivar que no digas pequeño con tal de reducirte a ti mismo. O sea, tienes un negocio que pretende hacer ventas porque de algo necesitas pagar tus facturas en tu cotidiano y para eso estás emprendiendo. Entonces sí, busca la manera de cuidar esas palabras, es sumamente importante y creo que afecta mucho la visión que podemos tener de nosotras mismas y el proceso de venta, como dices. A veces también creo que está relacionado mucho en el proceso de venta el dinero como tal, cuando realmente hay que enfocarte en lo que tú ofreces a la persona que está del otro lado. O sea, lo que tú decías, tu ads está pensado para resolver un problema, pero para poder vender tu servicio hay que enfocarse en explicar cuál va a ser la resolución, qué le vas a aportar, cómo se va a sentir después del servicio. O sea, todos esos términos son muy importantes en lo que es el marketing. De hecho, ya tengo mi pregunta que te iba a hacer hace ratito, gracias a ti ya regresó. Genial. Yo te quería preguntar, ¿en qué momento del negocio, ya sea el pequeño negocio, como decíamos, o el negocio o el emprendimiento, en qué momento la emprendedora o el emprendedor realmente tiene que tomar en cuenta la estrategia de marketing dentro de su proceso? O sea, puede ser desde un inicio o puede ser un poquito más adelante. Tú nos explicarás tu opinión y la mejor manera, pues, de implementar su marketing. Yo diría que desde el momento uno, o sea, desde el minuto uno, desde el principio, porque en realidad mi visión del marketing es como más amplia y abarca incluso el proceso de creación de la oferta y del producto, ¿no? O sea, es como primero identificar el mercado, ¿no? O sea, al que te vas a dirigir, entender qué necesita y desde ahí ya estás haciendo marketing en realidad, ¿no? Desde ahí ya estás entendiendo y empatizando con las personas. Y pues bueno, para primero definir qué producto, qué servicio, qué curso voy a vender y luego cómo lo voy a vender, ¿no? O sea, a veces las personas piensan que hacer marketing solo es el cómo lo voy a vender, pero en realidad para mí es como todo el proceso desde la creación del producto, ¿no? Entonces en sí el negocio tiene como un proceso, pues digamos, circular de marketing, ¿no? Porque es como lanzo la propuesta, recibo feedback, ¿no? Y con ese feedback ajusto y vuelvo a lanzar y es como un diálogo continuo, ¿no? Entonces para mí es como súper importante desde el principio, pero dicho esto, también quiero mencionar que este marketing no tiene que ser un marketing complejo, o sea, es como entender más bien este concepto que mencionaba de diálogo, ¿no? De lanzar, de escuchar y ajustar, y el concepto de funnel o embudo de marketing, que es como llegar a una gran cantidad, la mayor cantidad posible de personas interesadas, sabiendo que se van a ir filtrando, ¿no? Y van a quedarse al final como unas, digamos, unas pocas respecto de las iniciales. Pero en ese sentido, o sea, podemos aprovechar los contactos que ya tenemos, podemos pensar en hacer marketing, digamos, incluso tradicional en el mundo físico, o sea, no marketing digital, sino, no sé, dar charlas, hacer alianzas con, a lo mejor con asociaciones o con personas locales, o sea, como tratar de visualizar qué tengo, ¿no? Qué recursos tengo, qué contactos, a lo mejor en mi trabajo anterior, no lo sé, como ir pensando cómo puedo llegar a esa audiencia que me interesa, la mayor que pueda, ¿no? Incluso fuera del mundo digital, ¿no? O sea, creo que es interesante tener como esa visión, pero sí, o sea, creo que es como tener ese enfoque de marketing y sobre todo como de empatía con el cliente desde el minuto uno. Sí. Súper interesante, me emociona mucho. Creo que podríamos hacer muchas horas de grabación, pero pues hay una pregunta que no te hice en el inicio y a lo mejor luego lo cortaré para poner al inicio en el montaje, porque no todas aquí hablamos muy bien inglés. La palabra marketing, ¿cómo la traduces en español? Ah, ok. Y básicamente con un lenguaje sencillo, ¿qué es el marketing y qué es el marketing digital? Vale, pues bueno, en marketing es como llegar al público adecuado, o sea, la serie de actividades
que te permiten llegar al público que te interesa, ¿no? Se podría traducir a lo mejor como mercadeo, pero es un término que casi no se usa, ¿no? A mí me gusta decir siempre que el marketing es conectar con las personas, sobre todo desde el enfoque que yo uso y promuevo, es la serie de tareas, ¿no? Que te va a permitir conectar, entenderte con las personas a quienes les vas a vender o a quienes les vas a hablar, ¿no? Ya sea que les vendes un servicio, un curso, un producto, siempre pensar como en qué les interesa y qué les puedo decir, ¿no? Que les pueda llamar la atención. Entonces, pues bueno, esa sería como mi traducción o mi definición. Y el marketing digital pues es esa serie de tareas pero usando herramientas digitales, ¿no? Como pueden ser los anuncios en Facebook, como pueden ser los servicios de email marketing, es decir, usando estas herramientas online, ¿no? No sé si más o menos entiende lo que... Bueno, yo te entiendo muy bien. Seguramente ya aclaramos este tema del marketing a las emprendedoras que nos están escuchando. ¿Dónde encontramos tu trabajo, lo que haces, tus servicios para las que te están descubriendo y que se están animando con el tema del marketing, o a lo mejor pues simplemente empezar a seguir lo que haces, a aprender de ti, sin como tal contratar tus servicios, pero primero nosotras en las redes sociales compartimos mucho de lo que sabemos con tal de informar, ¿no? Entonces, ¿dónde te encontramos? ¿Qué puedes ofrecer a las emprendedoras? Gracias Vini. En Instagram me pueden encontrar como @negociosmomfriendly. En Facebook estoy como Maternidad, que sí es el nombre oficial de mi proyecto, Maternidad, también en maternidad, con al final, .org, que es mi web. Ahí pueden conocer más detalles de todos los servicios y cursos para mamás emprendedoras. Y para el proyecto de psicólogas pueden encontrarme en vendepsicologia.substack.com, que es un blog newsletter que estoy usando como el pilar principal de este nuevo proyecto. Muy bien. ¿Me compartirás todos los links para que yo los ponga en la descripción y te puedan encontrar, o en las redes sociales en las cuales vamos a compartir este episodio? ¿Hay algún tema que me hizo falta preguntarte o algo que es pues de tu corazón quieres compartir a las emprendedoras? A ver, déjame un minutito pensar. Bueno, yo creo que quiero reforzar sobre todo la idea de que podemos poner las reglas de nuestros propios negocios, que esas reglas que ya existían de los negocios tradicionales y que además de los negocios de alguna manera más masculinizados, no tienen que aplicar para nosotras, y que podemos pues sí, decir, mira, mi negocio va a funcionar así, bajo estos estándares, este es el tiempo que quiero trabajar, este es el tipo de cliente con el que yo quiero trabajar, y podemos ir como moviendo, ¿no?, el barco hacia ese camino que queremos conducir. Creo que es algo importante y a lo mejor para algunas les resulte obvio, pero a veces estamos como atrapadas en una dinámica, ¿no?, en la que no sabemos que podemos decir, a ver, esto así funciona, ¿no? Y esto para mí, de esa manera va a funcionar mi negocio. Es importante también como recordar que todas las decisiones de negocio que tomemos podemos hacerlo desde el criterio de que sean amables con nosotras, ¿no? Porque pensamos mucho en el cliente, sí, pensamos mucho en que sea rentable, sí, pero también podemos pensar en que sea algo que sea lo menos estresante posible, lo más amable con nosotras, ¿no? Con nuestro sistema nervioso, como me gusta decir, que sea, sí, algo que disfrutemos también, ¿no? Yo creo que eso para cerrar. Muchas gracias, Ale, por tu tiempo. A mí sí me gusta cerrar siempre con un quiz que hago a todas mis invitadas, que es como que el quiz de la Franchoteca. El quiz sale de mi servicio de branding, porque el servicio de branding empieza con un quiz para definir la personalidad de la marca que vamos a diseñar, y lo traspasé a la Franchoteca, al podcast, con palabras que son muy propias a mis dos marcas, a mis dos universos, a lo que también comparto en redes sociales e inspiro a otras mujeres. Te doy 2 palabras, escoge la de las 2 que resuena más contigo, sin pensarlo mucho, de preferencia, para que sea así, de respuesta a pregunta, respuesta a pregunta. Vamos a empezar con el quiz de la Franchoteca. Muy bien. La primera te va como anillo al dedo. ¿Qué escogerías entre maternidad y negocio?
Maternidad. ¿Qué escogerías entre branding y logo? Branding. Entre tiempo y dinero. Tiempo. Entre podcast o YouTube. Podcast. Entre café o frappé. Café. Café. Y entre México o Francia. México. México, eres súper mexicana. Nunca has viajado a Francia, ¿verdad? No. Creo que todas mis invitadas les voy a reunir y nos vamos a ir me a Francia encantaría, todas juntas. Claro, sí, me encantaría. Cuenta conmigo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por el espacio, por todos los consejos que pudiste compartir a los que escuchan la Franchuteca cada martes, cada semana. Y pues nos vemos pronto en un próximo episodio con una próxima invitada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vini. Un placer compartir aquí. Muy bien, adiós. Bye.